Claudia. Ah, Bueno, buenas tardes, noches a todos. Agradecerles en nombre de los integrantes de la red de iglesias y minería. Venimos hace, bueno, un tiempo considerable con Laura, que viene haciendo también un trabajo de articulación y de diálogos que hemos entablado. En principio, bueno, ella a través de la red continental de la que formamos parte. Y bueno, luego arrancamos los diálogos con el nodo Argentina de esta red, que bueno, ahora en el andar y en el diálogo les vamos a ir contando un poco de qué se trata, ¿no? Y cómo es el camino también que venimos haciendo. Bueno, por mi parte, como para arrancar, presento a quienes actualmente hay más personas que integran el nodo Argentina, algunos, bueno, no pudieron estar. Bueno, remarcar también, antes de comenzar, que se llama Iglesias y Minería el Espacio, porque hay otras expresiones de fe que también están incluidas dentro de nuestro caminar, sobre todo la participación de las iglesias evangélicas más tradicionales, ¿no? La metodista, la iglesia en nuestro caso, acá en el sur, la Metodista del Río de la Plata está conformando también el nodo Argentina y que tiene una amplia trayectoria en el trabajo del cuidado de la casa común, como le llamamos en nuestro espacio. Así que bueno, por parte de la red de iglesias y minería están Carolina y Betty, que además también forman parte de la asamblea de Hachal No Se Toca. Está Suyay, que es integrante de la pastoral social de la diócesis de Viedma, aquí en la provincia de Río Negro. Está Viviana Vaca, que es integrante del equipo nacional de pastoral aborigen y que, bueno, hace su articulación permanentemente entre la red y el equipo de ENDEPA, tanto ella como Rodolfo y otros actores de ENDEPA a nivel nacional. Está Rosita Araos, que es de Catamarca, que es de la organización Bienaventurados los Pobres, de allí de Catamarca Capital, pero que tiene influencia en el territorio de la provincia de Catamarca. Y está Daniel Funes, que es el mendocino, también ahí vecino de ustedes, y que, bueno, forma parte de los espacios de la pastoral social de la, entiendo, arquidiócesis es Dani, ¿no? De Sí. Mendoza. Así que bueno, por lo pronto, si se suma alguien más, lo presentamos, pero bueno, somos los integrantes del Nodo Argentina de la Red de Iglesias y Minería que hoy estamos para esta conversación, para este compartir. bueno, realmente muchísimas gracias, bienvenidos. Realmente estamos muy deseosos de escucharlos, porque bueno, en la OFS de la región Cuyo hemos atravesado un proceso, hemos ido viviendo un proceso de discernimiento. Y hemos tenido un momento fuerte en este proceso de discernimiento que lo vivimos en Merlo, San Luis, el 7 y 8 de septiembre del año pasado, del 2024, en las jornadas por los 800 años de la impresión de las llagas en San Francisco de Asís. En esas jornadas, el Espíritu Santo nos pidió escuchar el clamor de la creación y de los seres humanos vulnerados. Eh, Luego, el Espíritu Santo ha seguido obrando y ha suscitado en muchos hermanos el deseo de conocer más sobre el impacto socioambiental de la minería en las provincias que vivimos. Y desde este lugar también nos pareció importante invitar a hermanos que viven en otras provincias y que también son atravesados por este clamor. Ellos son Marta Moyano, que es servidora de JPIC, de la OFS Argentina, y además forma parte de su fraternidad local, forma parte del NOA 2. También está Adriana Yugdar, ahí está la pronunciación, Yugdar, Adriana Yugdar, que es servidora de JPIC en el NOA 2. Y
también nos acompaña la ministra del NOA 1, Silvia Torrico. Así que bueno, realmente nos pareció importante compartir esta ronda de diálogo fraterno que vamos a tener en la OFS de Cuyo con ustedes, el Nodo Argentina de la Red de Iglesias y Minería, invitar a otros hermanos de otras regiones por la importancia de este encuentro. Así que bueno, les cedo la palabra, deseosos de escucharlos y bueno, deseosos de dialogar y de aprender de la experiencia. Bueno, si les parece, y mientras voy viendo acá cómo compartir el videíto, le vamos a dejar la palabra a Vivi Vaca, que está en Loncopué, ella está en la provincia de Neuquén. Y bueno, contarles que además la mayor parte de las personas que estamos acá y que integramos el Nodo Argentina, hace años, cada uno en nuestros territorios, venimos trabajando, ¿no? Esta opción en defensa de la casa común. Así que, bueno, cada uno tiene una experiencia vital y una experiencia también de evangelio encarnado, porque lo venimos haciendo desde nuestro ser cristiano también en cada uno de nuestros lugares. Así que, bueno, le voy a dejar el lugar a Vivi para una pequeñita oración de comienzo de esta actividad. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Bueno, agradecida por la invitación y por este encuentro fraterno de diálogo, de compartida, conocernos de lugares tan distintos. Yo que estoy en la Patagonia, pensar en el norte, en el calor, en los vientos de allá. Eh, pero qué lindo que podemos compartir a través esta es la alegría del Zoom, ¿no? A pesar de lo difícil que es y de lo que se pierde con el contacto frente a frente, también hay que disfrutar de estos momentos, ¿no? Hemos aprendido a disfrutar de estos espacios y podernos encontrar con tantos y tantas. Simplemente invitarlos, invitarlas, aquellos que quieran, que quizás se sientan mejor cerrando los ojos, que podamos hacer alguna respiración profunda que nos permita serenar nuestro corazón, nuestro espíritu, que nos permita poner la atención en donde estamos ahora y con la respiración también sentir junto a los latidos de nuestros corazones, los latidos del Mapu, de la Madre Tierra, que también respira y conspira con nosotros, con nosotras. Esa Madre Tierra que, que está llena de esos espíritus protectores que también protegen a todos los seres humanos y los seres vivos no humanos, que el Papa Francisco nos invitaba siempre a respetar, a cuidar, a estar conectados. San Francisco, por supuesto. Y para nosotros en los lugares, en los territorios donde estamos, los pueblos originarios, ¿no? Que, que intentan desde siempre vivir en ese equilibrio y en esa armonía. El Espíritu de Dios que habita en los territorios, que habita en las aguas, que habita en el aire, que habita en la tierra. Y bueno, justamente vamos a compartir ahora en este ratito las ofensas y los ultrajes al Espíritu de Dios a través de estas maneras de despojo y de heridas a la vida sagrada que Dios puso en cada uno de nosotros, en cada uno de estos seres vivos no humanos,
y que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza para estar atentos, para ser conscientes, para cuidarnos unos a otros y para sostener el equilibrio que genera la vida, que sostiene la vida. Que el Espíritu de Dios, los espíritus, los guardianes de los territorios nos animen, nos den el coraje que se necesita también para acompañar estos tiempos difíciles y nos guíen, nos den la huella para acompañar a los pueblos que padecen todas estas situaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Y bueno, ahora vamos a compartir un pequeño video. em, que es una producción de la red de iglesias y minería, entre tantas otras que hemos elaborado. Este en particular, eh, este tiene, digamos, y además es un pequeño fragmento de este video, está en portugués, pero está la traducción allí, así que, bueno, los invito a ver y a escuchar. Desde a encíclica Laudato Si, com o Papa Francisco, ficou muito mais comum o apelo a que a gente se reconecte com um sentido de casa comum, que a gente reviva a ideia de que nós somos parte de uma casa maior do que nós e que é comum a toda a vida. Mas nós temos pensado também, e a ecoespiritualidade nos ajuda a pensar, se nós habitamos uma casa comum, qual é a nossa ideia comum de casa? Será que quem mora num apartamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem uma mesma ideia de casa de quem mora num sítio, na roça, de quem mora na rua, de quem mora numa aldeia Yanomami? Será que o nosso paradigma, a nossa ideia comum de casa é a casa grande e a senzala? Uma casa cheia de divisões, cheia de zonas de sacrifício? É o que parece quando a gente olha para o mundo devastado que a gente vive hoje. Por isso, cada vez mais, a ecoespiritualidade nos chama à reconexão. A ideia de que existe, para além de uma ecologia, um discurso, uma compreensão sobre a articulação do mundo como ecossistema, além da ideia de uma economia que deveria se adequar à casa, de uma ecosofia, também uma espiritualidade que parte, que conecta, que vincula. Um espírito de Deus, Criador, Pai, Mãe, que nos irmana, nos constrói como seres que são irmãos e irmãs de todo o criado. Dessa casa que é toda criatura, que é toda amorosidade. Imagina, gente, a gente mora, vive, habita e é em um planeta que é o único que a gente sabe que tem vida, em uma galáxia e em um cosmos cheio de outras galáxias. E se vocês imaginarem que tem mais estrela no céu do que grãos de areia na Terra, é incrível que em tudo isso a gente não conheça, como seres humanos, nenhum outro planeta aonde a vida se desenvolveu como aqui. A importância de estarmos aqui, de nos conectarmos, de voltarmos, de como filhos e filhas pródigas podemos pedir desculpa pelo que temos feito de devastação e retomar a conexão. Aprendendo talvez com os povos que sempre souberam, que nunca se iludiram, que progresso e desenvolvimento era melhor do que água limpa e terra para plantar e para colher. E essa não é uma proposta romântica. Nesses tempos tão violentos e tão brutais, essa é talvez a única proposta de vida e vida em abundância. Que cada um de nós seja um com a casa, que cada um de nós seja em si uma casa de amorosidade e de construção de comunidade. Viemos da Bueno, eh,
Espero que se haya podido ver bien y hayan seguido la traducción. Yo extracté ese fragmento. Bueno, ahí se sumó Sandra Ferrero, que también es integrante del nodo de la red desde Las Coloradas, de la provincia de Neuquén. Eh, bueno, justo en el fragmento, está Valentina Vidal también, que es integrante del nodo Argentina de la red y trabaja en la campaña, una campaña de desinversión que forma parte de nuestra red continental. Bueno, ella era Moema Miranda quien hablaba y es de la Orden Franciscana Seglar también de Brasil, ¿no? Me pareció, bueno, importante traer un testimonio de alguien que camina desde el carisma franciscano en estos temas, ¿no? En la temática específicamente de la cuestión de la minería. Así que bueno, nuestra propuesta era comenzar de alguna manera un diálogo fraterno y hacer circular la palabra y compartir en principio nuestra experiencia como red continental de iglesias y minería. Así que bueno, yo voy a arrancar, pero le voy a pedir a las otras compañeras, a los otros compañeros que vayamos, bueno, recogiendo un poco la historia y que cuando tengan que interrumpirme, interrumpan y bueno, podamos ir sumando aspectos en principio de, bueno, cómo se fue, cómo nació, cómo se fue consolidando y creciendo esta red continental de iglesias y minería. Y bueno, luego también, y me parece que es un aspecto central para compartir hoy, estas orientaciones pastorales que surgen a la luz del caminar de tantas comunidades, de tantos agentes pastorales en todo el territorio, pero también del magisterio de nuestra Iglesia Católica y anclado en nuestra espiritualidad cristiana concretamente, ¿no? Así que bueno, eso será como una segunda parte. Pero bueno, está todo entrelazado, todo entramado de alguna manera. La Red Continental de Iglesias y Minería nació en el año 2013 porque surgió una pregunta, una inquietud de personas que venían trabajando, acompañando comunidades que se resistían en principio a la instalación de empresas mineras transnacionales en los territorios. Esto viene ocurriendo en todo el continente, digamos, no es una particularidad de la Argentina, ni de la cordillera de los Andes, ni de un territorio específicamente. Viene ocurriendo en todo el Abya Yala, llaman los pueblos originarios, el continente americano. Si queremos ir un poco más allá, viene ocurriendo en todos los territorios del sur global, con los que también desde la red venimos articulando, en Asia del Este, en África, ¿no? Son territorios que históricamente han sido de alguna manera despojados por otras potencias mundiales que bueno, tienen otra perspectiva del progreso y de la calidad de vida y demás. Bueno, ya profundizaremos sobre ello. Entonces, en estos espacios de articulación y de resistencia, se iba detectando que en cada una de las comunidades había agentes pastorales de diversas congregaciones, o diocesanos, o de diversos equipos de la Iglesia Católica concretamente, que estaban acompañando a esas comunidades, pero de modo aislado, cada uno en su lugar, cada uno en su comunidad. Bueno, cuando se empiezan a encontrar varias voces de estos actores que dicen, bueno, si como Iglesia Católica estamos en todos estos territorios, venimos de alguna manera acompañando los clamores de las comunidades, de estos pueblos que vienen resistiendo, ¿por qué no articularnos y buscar la manera de potenciar y visibilizar esos clamores que no son solamente de los pueblos, que nosotros ya a esta altura los consideramos clamores también de nuestra casa común, ¿no? De la madre tierra? Así que en el año 2013 se llevó adelante la primera reunión de iglesias y minería con las personas que se fueron, digamos, como conociendo y visibilizando sus luchas, tal vez las luchas que estaban más visibles en ese momento, pero
digamos, como la reunión como fundacional de la red fue en diciembre de 2014, porque, bueno, allí ya se hizo como un recorrido continental y un mapeo continental de las luchas, las resistencias que la Iglesia Católica concretamente venía acompañando en diferentes lugares del continente. Y a partir de 2014 quedó constituida la red continental de iglesias y minerías. O sea, tenemos más de 10 años de caminada, de trabajo y de compartir, ¿no? Experiencias. En principio, la red nace como un espacio de articulación, de comunicación entre comunidades, entre agentes pastorales, que estamos en los territorios, o sea, no somos personas que conocemos de la lucha y de la resistencia a través de los libros o a través de las noticias, sino que vivimos en los lugares donde están ocurriendo las situaciones concretamente y venimos de alguna manera, bueno, intentando visibilizar una voz de resistencia en principio y luego también de propuesta, ¿no? Con el crecimiento de la red de iglesias y minería, va creciendo, ha ido creciendo también la discusión en torno a qué es lo que queremos nosotros concretamente en cada uno de nuestros territorios, cuál es nuestra propuesta. Justo en este fragmento que les compartía del videíto, después puedo dejar a través de Laura enlaces a algunos videos y algunas producciones que hemos hecho para que ustedes, son breves, para que ustedes también puedan profundizar sobre eso. Eh, bueno, Moema mencionaba los pueblos originarios, ¿no? En el andar, en el caminar, fue surgiendo y se fue potenciando esta articulación entre la iglesia, concretamente, y esta trayectoria y esta historia de lucha que llevan adelante los pueblos originarios en todos sus territorios. Acá en la Patagonia ocurre con el pueblo mapuche, más allá de que haya una discusión que obedece, ¿no? A los estados modernos y los mapuches son argentinos y los mapuches son chilenos, digamos, y hay una incomprensión en ese sentido también de cómo vivían cómo vivía el pueblo mapuche y cómo vive en el Gualmapu, ¿no? De un lado y del otro de la cordillera. Bueno, estas discusiones se dan en absolutamente todos los territorios. Por eso decía en el comienzo, no es una particularidad de la Argentina, es algo más grande, es algo que abarca a muchos territorios o a todo el continente americano y más allá también. Y tiene que ver, nosotros lo llamamos lisa y llanamente proyectos de muerte, ¿sustentados en qué? Nosotros consideramos que esta modalidad de explotación de los bienes comunes viene de alguna manera impuesta desde lugares en los que nosotros no somos ni los protagonistas de las decisiones, más bien somos los protagonistas de las penas, ¿no? Que quedan detrás de este tipo de... Y bueno, y durante estos días, durante este tiempo también me parece, digamos, que todos hemos visibilizado a través de los grandes medios de comunicación, no es común que eso pase, también todas las articulaciones de muerte, de alguna manera, que subyacen detrás de este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, yo vivo en una provincia en la que, bueno, por los noticieros, por las noticias, caíamos en la cuenta de que hay una articulación ahí entre personas bueno, una persona que fue extraditada de esta provincia de Río Negro con vínculos en el narcotráfico, pero que también a su vez tenía concesiones mineras en la provincia, de la minera de Andacollo, de Neuquén, y que a su vez también su primo hermano era concesionario de casi 200 canteras de arenas silíceas para proveer a Vaca Muerta. Entonces se da ahí toda una triangulación
que tampoco es exclusiva de este territorio, ¿no? Entonces, en principio, nacimos como una red que atendía estrictamente la situación ambiental y los padecimientos de las comunidades, pero a medida que fuimos caminando, debimos profundizar nuestra discusión porque nos dimos cuenta que la discusión no es solo nuestra, no es solo continental, sino que es una discusión global, es del mundo entero y que en ello los cristianos tenemos un deber ético, ¿no? De comprometernos desde nuestra mirada y desde nuestro ser cristianos. Tenemos que avanzar en ese compromiso de condolernos con quienes padecen y quienes sufren y con nuestra madre tierra, hermana tierra, ¿no? Como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Después, bueno, vino todo el sustento del magisterio del Papa Francisco en nuestra iglesia, que la verdad es que ha sido muy potente para todos nosotros, pero bueno, yo quiero parar un poquito, si no monopolizo la palabra, y bueno, cederle también la palabra a Rosa, a Vivi, a Dani, para bueno, que puedan ir aportando sobre este caminar que venimos haciendo y en qué se sustenta, ¿no? Este caminar de la red de iglesias y minería. Gracias, Claudia. Yo, mientras te escuchaba, también pensaba en mi historia desde aquí, en sumarme a la red, ¿no? Nosotros aquí en Loncopué comenzamos en el año 2007 a escuchar los primeros intentos de avance en megaminería, ¿no? En minería a cielo abierto. Y nos pasó lo que, bueno, en algunas de las provincias donde ustedes viven, también habrán visto, ¿no? Que empezábamos a escuchar términos y cosas que no entendíamos de qué se trataba. Hasta que con los golpes que nos fuimos dando, comprendimos algunos tips, ¿no? Básicos que se repiten en todos los territorios. El primero de todo y el primer concepto que no podemos descuidar y subestimar es que el extractivismo mata. No, no hay otra palabra. El extractivismo mata. Y el extractivismo viene disfrazado de progreso y desarrollo y viene disfrazado de un estigmatismo muy grande hacia las poblaciones originarias y hacia las comunidades rurales, donde pareciera que son los que están atrasados y los que no pueden avanzar porque se quedan en su lógica ancestral y no se enganchan en lo que significa el progreso y el desarrollo que otro de los tips que también tenemos es que el progreso y el desarrollo es para los que vienen y se llevan todo, no para las comunidades que lo sufren, ¿no? Entonces, hay como entrar a la red de iglesias y minería desde mi experiencia y también como el equipo nacional de pastoral aborigen en DEPA del que formo parte, fue sentir que entraba en una red donde teníamos lenguaje común y donde empezábamos a animarnos y a sostenernos, porque el extractivismo es una, nosotros le llamamos también, es una de las bestias del apocalipsis, ¿no? Y hay muchas cuestiones apocalípticas que estamos viviendo también en estos tiempos que tienen que ver con esto del destruir la vida, ¿no? Entonces, el primer planteo que nosotros como equipo pastoral en nuestra zona tuvimos fue, ¿qué vamos a hacer? Uno puede mirar para otro lado. Uno puede decir, ya está todo hecho, porque eso nos decían, ya estaba la empresa, ya estaba el contrato firmado, ya estaban los chinos acá, ya estaban, habían contratado a algunas personas, la gente estaba ilusionada, ¿no? Yo la veo a Betty allá y Carolina, que son de Hachal, qué testimonio que ellas pueden dar de cómo los engañaron y cómo los siguen engañando con espejitos de colores, la Rosy en Catamarca, ¿no? Y muchos de ustedes también, no sé bien, sé que están en la zona de Cuyo, pero no tengo bien identificado dónde. ¿Cómo nos damos cuenta después que siguen siendo espejitos de colores, ¿no? Entonces, creo que la red para nuestros equipos pastorales, para nosotros y para nuestra comunidad, fue la certeza de saber que como cristianos y cristianas no podemos mirar para otro lado.
¿Se está con la vida o se está con la muerte? Y eso es un paso, ¿eh? Eso es un paso grande. Al sacerdote de acá de la parroquia nuestra le dijeron que era un talibán, ¿no? Porque era un terrorista, ¿no? Entonces, cuando uno vence ese primer paso, se da cuenta que no se puede dejar de involucrar, no se puede dejar de involucrar, ¿no? Entonces, también creo que, bueno, no quiero monopolizar la palabra yo tampoco, ¿no? Pero creo que es un antes y un después. Para nosotros, esos años de lucha fuerte contra el proyecto minero, que gracias a Dios pudimos frenarlo, y hace desde el 2008 que está frenado, em, fue también poner todo nuestro plan pastoral al servicio de la vida y no de la muerte. Todo el plan pastoral estuvo y lo sigue estando. Entonces eso te cambia la bocha, te cambia la bocha. Y eso te enfrenta no solo con los promineros, te pone a veces en veredas diferentes con tus hermanos, con tus hermanos de comunidad. Porque te dicen, ¿cómo me vas a decir eso si acá no tenemos trabajo y vos porque tenés un sueldo, porque tenés otro trabajo y porque, ¿no? Pero es todo un camino a veces más difícil poder compartir estas situaciones que vivimos con los que decimos están en nuestra vereda, en la misma vereda, que con los otros, porque con los otros ya sabemos en dónde están, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, eso les quería compartir en este momento y, bueno, paso la palabra a otro compañero. Usted tal vez, Con- Dani, que ha estado participando en la jornada de pastoral social, si quiere tomar eh, la palabra Otra vez, brevemente. Rosita, se te escucha bajito. Bueno, sí, hablo yo porque aparte Em, la Vivi dijo compañero, dijo, y creo que soy el único que estoy Sí, se escuchaba muy Ella bajito a Rosa. bien. Nada, compartir un poco lo que decía la Vivi, ¿no? Estábamos metidos o estuvimos participando por un compromiso con la vida, con la verdad, que hay algo que también hay que resaltar mucho, es cómo las empresas mineras entran mintiendo siempre, mienten mucho, mienten en todo. Entonces, uno iba descubriendo que esto de los espejitos, las promesas falsas, los estudios de impacto ambiental, todos manipulados, digo, decir que la participación de la comunidad que era falsa, que era mentira, buscan, digo, todo lo que van haciendo es mentira, entonces también una defensa por la vida, por la verdad. Y un poco compartir esto que decía la Vivi, ¿no? Que veníamos nosotros, personas que estábamos en distintas pastorales, integrando también por un lado la lucha antiminera y por otro lado a tener que vivir la vida de fe media escondida esta lucha. Entonces cuando aparece la red Iglesia y Minería, para mí antes de aparecer la red, yo entré recién en el 2019, más allá que había compartido con alguno de los integrantes esta experiencia, esto que decía Claudia, ¿no? Habíamos sido parte del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y habíamos estado en algunos encuentros y éramos muchos cristianos, muchos católicos, en un encuentro que no tenía nada que ver con la fe y sin embargo nos encontramos rezando en una iglesia cercana. Digo, Eva, vos también sos católico, vos. Digo, esta sensación de que éramos muchos, pero estábamos desarticulados. Entonces la red viene a suplir esa falta de organización cristiana dentro de las luchas, esta coordinación que decía Claudia. Y esto que decía Vivi de tener que vivir la fe por un lado y la lucha por otro, bueno, cuando aparece la red de Iglesias y Minería, yo había tenido antes, un par de años antes, un encuentro con JPIC justamente en Córdoba, que estuvieron con los religiosos, me invitaron a participar, la verdad que es muy gratificante poder hacerse uno entre la lucha y la fe, que antes tenía esta partida. Entonces yo rezaba en silencio en la misa porque no sabía si lo iban a tomar bien el cura del lugar o, bueno, cuando empiezan a aparecer estas redes, esta integración entre gente que está ligada a las pastorales de la iglesia y también ligada a la lucha por la naturaleza, por la verdad, por la vida, digo, para mí fue una satisfacción muy grande, digo, una tranquilidad y empieza una etapa, porque hasta ahí la lucha para mí era, bueno, contra las empresas mineras, contra las empresas que querían destruir.
contra la ignorancia, contra la misma gente, como decía la Biblia, que se creía estas mentiras, entonces hay que empezar a tratar de desmentirles, de convencerlo de que no es real. Pero también me pareció siempre, y por eso me seguía muy metido en la iglesia y seguíamos jodiendo, chichoneando al obispo, a los curas, al párroco, eh, que también había un compromiso como de, de- de mostrar la verdad hacia nuestros hermanos de fe. Yo no podía creer que la iglesia no se metiera, pero mucho más me cuesta creer que haya gente tan convencida de que la minería es la solución, cuando decís, pero vos les explicás que va sobre el sacrificio de algunas comunidades, ¿no? Este discurso del desarrollo, sí, bueno, poner el desarrollo. Para colmo ahora, con el mismo argumento, es sorprendente cómo ellos manejan eh, el magisterio de Francisco para su propio provecho, ¿no? Entonces dice, no, hay que combatir el cambio climático y aparece que hay que sacar cobre, que hay que sacar litio, que hay que sacar, digo, todos estos minerales de la transición energética, pero jamás aparece en la vista las comunidades que sufren, que son sacrificadas, o el ambiente, o la casa común. Entonces, eh, eso para mí era un compromiso también muy fuerte hacia mi iglesia, hacia mis hermanos de fe, digo, porque son mis hermanos de fe, equivocados o no, entonces decía, tengo que estar adentro. Y algo que, nada, que después lo vamos a hablar cuando aparezca esto de las orientaciones pastorales que hace la Iglesia Católica, empiezo a descubrir que, que el magisterio de Francisco en relación al medio ambiente, al cuidar la naturaleza, no es el magisterio de Francisco, que la Iglesia tiene desde hace muchísimos años y que todos los papas anteriores han ido, porque Francisco tiene una particularidad muy grande cuando hace Laudato Si, por ejemplo. Es la cantidad de citas de la doctrina social de la Iglesia anteriores a su pontificado que va tomando. O sea, esto no es nuevo. Cuando sale Laudato Si, él lo único que hace, yo creo que no inventa muchas cosas, es tomar toda la doctrina social de la Iglesia que tiene que ver con el tema de la ecología, volcarlo en la encíclica Laudato Si, y con eso iluminar, digo, a la luz de los tiempos, a la luz del conflicto de los tiempos, lo hace actual. Entonces yo también descubrí, gracias a la red, gracias a este encuentro de JP, cómo hay muchísimo magisterio, no solamente de Francisco, digo, encuentro los documentos de los obispos de la Patagonia, encontramos lo que decían los obispos de El Salvador, digo, volver a releer Aparecida como un documento ecológico es muy fuerte, porque decir, che, no solamente mis hermanos de fe han estado ciegos, sordos y mudos a lo que la iglesia propone, sino que nosotros mismos no hemos sido capaces de tomar el magisterio de la iglesia, la doctrina social de la iglesia en este tema en América Latina, que es muy fuerte, y ponerlo en práctica y difundirlo hacia afuera como una forma de injerencia social, pero también hacia el interior de nuestras iglesias. A mí me sorprende, me duele, digo, cómo desconocemos absolutamente la doctrina social de la iglesia, el magisterio y la voz oficial de la iglesia en estos temas. Por suerte, digo, y esto es un logro de la red de iglesias y minerías, se hicieron algunos avances, y bueno, después vamos a hablar de este documento que sacan los obispos en Panamá el año pasado, donde dice, bueno, estas son las orientaciones, y son muy claras. La iglesia, eh, que me sorprende, me agrada, digo, me emociona decir, la iglesia tiene que ser la voz de las comunidades que están sufriendo, la voz de las comunidades que están en conflicto. Y tiene que cuidarse mucho, mucho de no caer en ser los representantes de las empresas mineras, los representantes de los gobiernos que quieren instalar la minería, y tampoco ser mediadores neutrales. O sea, a mí me gusta mucho esta parte del documento donde los obispos reconocen que la iglesia no puede jugar un papel neutral. Puede estar abierta al diálogo, puede favorecer instancias no violentas, todo me parece perfecto, pero la iglesia tiene que ponerse del lado de las comunidades. Eh, nada, eso por ahora, a ver si alguno otro sigue. Em, sí, bueno, quería unir esto que viene diciendo Daniel desde Mendoza y o sea, no solamente el contenido de las orientaciones pastorales, eh, lo providencial que ha sido el mensaje y la presentación, porque sin esa presentación no estaríamos acá hoy reunidos, dialogando
de estas situaciones que nos vienen atravesando como comunidades, ¿no? Entonces, pensar en nuestros términos y desde nuestra espiritualidad, cómo el Espíritu Santo viene también soplando y empujando para que nos amuchemos de alguna manera, nos miremos, nos escuchemos y bueno, y logremos fortalecernos también. Debo decir que no es sencillo, no es fácil andar en estos caminos. Muchas veces, bueno, yo tengo acá un regalo que me hizo un sacerdote cuando hace ya más de 20 años empecé a andar en este camino, a ver si se puede ver. Em, y es precisamente la contraseña que usaban los primeros cristianos para identificarse, porque por el mensaje salvífico y el mensaje disruptivo para el tiempo en el que vivían y contraimperialista concretamente, porque digamos, el mensaje, el Imperio Romano sentía que los cristianos, digamos, por eso hay tantos mártires, ¿no? El Imperio Romano sentía que el mensaje de Jesucristo iba en contra de los deseos y de las ambiciones del imperio, ¿no? Y esos primeros cristianos fueron perseguidos hasta que después el Imperio Romano vio que no pudo deshacerse de nosotros, de todos nuestros hermanos, y dijo, bueno, vengan para acá, serán nuestra religión oficial. Pero hay también ahí, en ese cristianismo de los pueblos, de las bases, en ese encuentro fraterno entre hermanos, donde compartimos la palabra y compartimos, en este caso, el magisterio de nuestra iglesia, ahí estamos recogiendo de alguna manera ese legado, ¿no? Por eso digo, no es sencillo, uno tiene que exponerse a un montón de señalamientos cuando transita estos caminos, pero no solamente tenemos magisterio dentro de nuestra Iglesia Católica vinculado al cuidado de la casa común, sino también al compromiso político, al amor con los otros, con un otro y con la casa y con los seres con los que cohabitamos esta casa común. Me parece que el enlace entre Laudato Si y Fratelli Tutti, hablando, digamos, dentro de lo más nuevo, de lo más cercano, nos da un andamiaje perfecto para andar y para explicarle a nuestros hermanos que muchas veces nos dicen, bueno, ustedes no hacen política. Sí, hacemos política en defensa de la casa común. Esa es nuestra política. Es defender la vida, es defender la casa común, es defender las criaturas y es defender un modo de vida, en definitiva, también, ¿no? En el andar fuimos adquiriendo y bueno, avanzando en otras discusiones, porque también tenemos que decir que en el primer tiempo, yo recuerdo mis primeros años, el caso de la zona en la que yo vivo es una empresa canadiense que pretende extraer plata y oro en una zona semidesértica donde el agua, donde no hay cursos de agua, toda el agua que van a usar la van a drenar del subsuelo, que es del lugar donde nosotros usamos agua para nuestros hogares, para los animales, porque es básicamente una zona de cría de ganado ovino y caprino. Em, Decíamos en el comienzo, bueno, vienen a extraer el oro de nuestro subsuelo para llevárselo al subsuelo de los bancos de los países del primer mundo. Y a nosotros nos quedan las penas, ¿no? Porque, digamos, en esa certeza siempre caminamos. Y ellos nos decían no, porque la zona va a mejorar, va a haber un empuje económico y van a estar todos muy bien económicamente, digamos, desde la mirada del progreso occidental, digamos, ¿no? Sin considerar, nunca considerar cuál es el buen vivir que contemplan nuestros pueblos, los que viven acá, ¿no? Porque capaz que para nuestros pueblos que viven acá, el buen vivir no significa tener
un auto afuera de su casa, ni tener, no sé, determinadas comodidades que el mundo occidental nos ha impuesto en nuestras casas, sino poder vivir de la tierra, cosechar, vivir, poder criar los animales, poder intercambiar. Esa, digamos, es la cultura de muchos de nuestros pueblos ancestrales que viven, pero que nunca son tenidos en cuenta, ¿no? Hay legislación nacional, hay legislación supranacional, hay legislación, hay tratados globales para proteger esas miradas, pero que terminan, digamos, desconociéndose o siendo avasalladas de alguna manera. Eso nos decían hace 20 años, cuando solo era oro o plata. Ahora ha llegado la propuesta de la transición energética, ¿no? Entonces nos dicen, no, tenemos que sacar lo que está debajo de los pies de ustedes, los bienes comunes del subsuelo, porque ¿cómo se van a oponer a la transición energética ustedes con este calentamiento global? Un calentamiento global al que tampoco contribuimos nosotros desde estas latitudes, ¿no? Convengamos. Entonces, nos vienen a pedir nuevamente que sacrifiquemos nuestros lugares, nuestras formas de vida, nuestros territorios, para estar al servicio de un proyecto que no está pensado en estas latitudes, que no se escribe ni se firma en estas latitudes y que tampoco nos beneficia. Porque le vienen a hablar a nuestras comunidades, por ejemplo, el caso acá en el sur, en la Patagonia, de una transición energética, ¿no? Tenemos que transicionar de los combustibles fósiles, tenemos que ir a energías limpias, cuando estamos hablando con personas que jamás tuvieron ni siquiera un foquito en su casa. Nunca accedieron a ningún tipo de energía en el lugar en el que viven. Entonces, hay un fuerte discurso para imponernos, para obligarnos a hacer, a sacrificar nuestros lugares, nuestros territorios, en beneficio, por un beneficio que no llega nunca a estas comunidades, ni a estas tierras, ni a estas poblaciones. Y no es, digamos, y no estamos hablando no es un discurso ni siquiera romántico, ¿no? Ni algo que hemos pensado, que nos hemos imaginado. Es la constatación de que en los lugares en los que nosotros, digamos, nos movemos desde esos lugares, articulando con gente de todo el sur global, nuestro espejo más inmediato para mirarnos qué le pasa a los territorios que entregan todo a cambio de nada es África. Fíjense lo que está pasando con África, cómo quieren huir hoy los hermanos africanos de ese territorio a otros lugares donde supuestamente hay progreso y terminan muriendo en el fondo del mar, ¿no? Ese es el espejo en el que tenemos que mirar, ese espejo de devastación y de muerte que significan estos proyectos. Y lo mismo ocurre en todo nuestro continente. Tenemos hermanos en todo Mesoamérica, bueno, en América Central, porque Mesoamérica también me dijeron que era un término así colonial, ¿no? Para denominar un lugar. Entonces, en toda América Central. Bueno, sin ir más lejos, acá muy cerquita, en Bolivia, Perú, hermanos que dan cuenta de que estos proyectos no traen nada bueno para las comunidades donde se instalan. Bueno, yo por acá paro y dejo que siga algún otro compañero. Perdón, yo quisiera saber hasta qué hora vamos a tener este espacio como para regular los aportes que nos quedan, porque en un primer encuentro no podemos tirar todo sobre la mesa porque los vamos a aturdir y a lo mejor a mí me gustaría también escuchar a ustedes algún eco, bueno, pero más o menos hasta qué hora habían pensado, Laura, tener este espacio. Tengo entendido que hay hermanos que a las 22 tienen una reunión, así es que unos Bien. minutos antes de las 22 Ah, bueno, nosotros deberíamos ir habíamos terminando. pensado 21:30, pero bueno, Claro, está bien, a 21:30. 21 Bien. porque también es mejor quedarnos con ganas de otro espacio quizás, en otro Sí, momento, genial. ¿no? Pero bueno, a lo mejor, no sé, Rosita, podrías a lo mejor también Gustavo, compartirnos de tu experiencia. perdón, Vivita, Y está Ronnie, está Gustavo Gustavo, está levantando la levantando mano. la mano. Sí, Ah.
Gustavo Borda. ¿Cómo les va, chicas? Yo soy de Camino a Belén, en Merlo, San Luis. Me parece muy interesante lo que están diciendo y con toda la experiencia que tienen. Yo solo quería aportar eh, que creo que tiene que ver con esto. No sé si conocen ustedes el informe Kissinger, elaborado en el 74 en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Kissinger era un secretario de Estado que le hizo un informe al presidente Nixon de ese momento, un memorándum de que en el contexto histórico, hablando, ¿no?, de la Guerra Fría, había una creciente preocupación de los estadounidenses por la escasez de recursos naturales y el aumento demográfico en los países en desarrollo. ¿Quiénes éramos los países en desarrollo? América Latina, África y Asia. En ese documento que se abrió en los años 80, se desconfiguró y se pudo saber que estaban planeando ya de esa época. Hubo un rápido crecimiento poblacional, entonces, de estos países del tercer mundo, como nos dicen ellos. Entonces era un riesgo muy grande para la seguridad nacional yanqui. Entonces había que generar inestabilidad política, presionar los recursos naturales y en consecuencia afectar el acceso de Estados Unidos a materias primas estratégicas, como el petróleo, minerales, alimentos. Y para terminar, le digo, acá lo estoy leyendo, cuáles eran las políticas que se habían propuesto, que este señor Kissinger le propuso. Una, no sé si le va a, a ver, por ahí se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Promover programas de planificación familiar que son financiados por agencias internacionales como la USAID o el Fondo de Población de la ONU, inclusive UNICEF. Perdónenme para los que creían que UNICEF es un gran organismo para los niños, les aviso que no. La otra, por ejemplo, condicionar la ayuda económica y el desarrollo a la adopción de políticas de control de natalidad, utilizar la diplomacia y la cooperación internacional para influir en las políticas demográficas locales. Y la otra, por ejemplo, una de las tantas, integrar el control poblacional en las estrategias de seguridad nacional y desarrollo global de Estados Unidos. No sé si les hace mella con todo lo que estas ideologías foráneas que nos traen desde afuera, con las ideologías de género, que nos dicen a nuestros hijos que pueden ser, antes de los 10 años, pueden ser mujer cuando son nenes, pueden ser nenes cuando son nenas, y que nadie los puede molestar, ni inclusive ni sus padres. Eso está sucediendo y son estrategias para pelearnos entre nosotros, para que cada vez haya menos gente en estos países del tercer mundo y así ser más fácil de llevarse todos los minerales de nuestro suelo. Yo creo que hay que investigar de dónde viene toda eh, estas maniobras mineras que se llevan todo y dicen que dejan el 3% a la provincia, que me imagino que el 3% le quedará al gobernador de esa provincia. Yo creo que
para empezar a darse cuenta y a tomar conciencia y ser consciente, creo que estas investigaciones tienen que estar de parte nuestra. Tenemos que saber de dónde vienen. Una es esta, una de las tantas. Después hay otras muchas más para poder, inclusive en la parte de la educación, para poder dominarnos sin guerras, pero con ideologías que nos hacen cada vez más, eh, nos distancian cada vez más de los hermanos. Que yo creo una cosa, que vos crees otra, que yo soy de una parte del liberalismo, que yo soy de conservadurismo, y yo creo que tenemos que ser astutos. Para eso hay que investigar, hay que buscar de dónde viene todo este extractivismo. ¿Por qué pues, se llevan todo y no nos dejan nada? Aparte de que ya sabemos que es muerte. Entonces, ¿para qué? Para poder tener fundamentos para cuando un hermano que queremos mucho y nos diga, no, porque yo tengo trabajo, perfecto, pero sabelo que viene de acá, que viene de esto, que vienen por todo lo que tenemos. Hay un libro, no me acuerdo ahora sería el autor, pero me acuerdo cómo se llama. Por ahí ustedes me ayudan. Las venas abiertas de Latinoamérica. No me acuerdo cuál era el autor. Ustedes, si lo saben, Eduardo díganmelo. Galeano. Galeano. Galeano nos demuestra todas estas cosas que nos están sucediendo. Por eso no es que cayó un meteorito y nos pasó por encima y empezamos a cambiar de actitud ante la vida. Antes éramos hermanos, antes a los chicos se los retaba y se los mandaba al rincón. Hoy no se les puede decir, no se les puede gritar porque va preso. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, Gustavo. entonces, eh, la formación en estos temas es muy importante. Les agradezco a estas espectaculares hermanas que vienen trabajando con todo este tema, porque nosotros tenemos sierras acá en San Luis. Fíjense, ahí puse una foto de nuestra sierra. El día de Ah, mañana sí. van a querer venir a sacarnos todo y dejarnos plana El la uranio. tierra. Así que les agradezco por el tiempo y la escucha. Bueno, Gracias, gracias. Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Realmente, bueno, cuando charlábamos de, bueno, cómo encarar la charla, decíamos, bueno, no los vamos a abrumar con tantas cosas, pero bueno, nos ayudaste a avanzar un montón de casilleros, porque, bueno, todas estas cuestiones que planteas, venimos de alguna manera discutiéndolas e investigándolas dentro de la red de iglesias y minería. Por eso, bueno, me parece atinado la observación ahí de Vivi que decía vamos a necesitar otro espacio más para seguir avanzando, para seguir profundizando. Tenemos una campaña, se llama campaña de desinversión de la red, que aborda todas estas cuestiones, que profundiza en la investigación, que articula con otros actores globales también para saber concretamente, ¿no? De dónde vienen estos proyectos, a dónde va lo que sale de nuestro subsuelo, quién lo utiliza, quién se beneficia, cuáles son los flujos de capitales, digamos, hay un montón de material, pero bueno, en esta primera reunión no queríamos como abrumarlos en ese sentido. Está levantando la mano Sandrita Ferrero, que es de las Coloradas de Neuquén. Sí, también Rosita Bueno, está hablando, está desde hace rato buenas, pidiendo la palabra. Después de Sandra le damos la palabra a Rosita, por favor.
Buenas noches y bueno, gracias por el encuentro, las compañeras que articularon. Un poquito en este sentido de compartir lo que ha sido la red para quienes hemos estado en territorios, estamos en territorios amenazados en este caso en Neuquén, megaminería en búsqueda de cobre, molibdeno para todo el tema armamentístico, ¿no? Yo participo activamente de la Asamblea de Autoconvocados, Las Coloradas. Ahora actualmente estoy viviendo en Junín de los Andes, donde, bueno, hay otras formas de extractivismo. Siguiendo un poquito con lo que planteaba el compañero, creo que, bueno, de ese documento también sacamos claridad para dónde fueron las dictaduras en América Latina, ¿no? Y todo lo que sucedió. Me parece que el rol de la iglesia es fundamental. En Las Coloradas, un pueblo de 1000 habitantes, hubiese sido, y creo que lo copó otro tanto, hubiese sido muy difícil defender la vida de los territorios sin la presencia activa y clara de la iglesia, ¿no? Aun cuando se caminaba a tientas muchas veces, porque fácil es leer el diario del lunes, como dicen, ¿no? Pero cuando estás ahí con la amenaza latente, con un pueblo que empieza a mirar, va a haber trabajo, la escuela que le llevaron el televisor de 25.200 pulgadas, bueno, pequeñas cosas pero que tientan, ¿no? Entonces, bueno, el tema de no quedarse solo, como nos decía siempre el obispo nuestro, don Jaime Nevares, no quedarse solo y hacerlo público, son como dos cosas que nosotros podemos ratificar que nos han venido bien, ¿no? Y caminos de solidaridad. En ese sentido también, ¿no? A veces, bueno, hay un montón de organizaciones con las que capaz que hermanos, hermanas que caminan por otros caminos, pero que buscan la misma justicia, la misma verdad del espíritu grande en el que creemos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que estar atento es una primera cuestión y pensaba, hace muy poquito yo llegué de Serbia, ¿no? Lo que era la ex Yugoslavia, y fue muy interesante ver el proceso de cerca de fragmentación, cómo con aparentes guerras de religión, cuando, bueno, siempre convivieron musulmanes, católicos, judíos, de pronto capitales que ya sabemos, ¿no? En este caso, como siempre, Inglaterra, Estados Unidos, armando una fragmentación que no sería raro, porque ya el actual presidente lo ha esbozado por ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si fuéramos grandes confederaciones separadas? Eso terminó en una gran base militar estadounidense que controla todos los ejércitos de Europa en Kosovo, ¿no? Y bueno, nosotros podríamos con los RIGI estar en ese camino de entrega de soberanía absoluta. Me parece que informarnos es una primera cuestión, aunque a veces es agobiante y uno dice, ¿para qué? Si tiene la sensación de derrota y de que esto ya está todo. Bueno, no está todo. Y como nos decía otro gran compañero, ¿no? Rodríguez Pardo, las empresas también miran donde hay movilización social, donde hay expresiones, donde hay comunicaciones, ¿m? Y eso puede venir muy bien. Me parece que una cuestión que tenemos, la mayoría de las provincias en este tiempo, es también todo el tema del acuerdo con el CFI y los estados provinciales, los estados provinciales a través del CFI y la firma con la empresa de agua israelita, Mekorot, bueno, que vienen a quedarse con todo, ¿no? Vienen primero a capacitar, después se quedan con todos los planes con todo el conocimiento del recurso hídrico de los territorios, y después viene la gestión y después la privatización del agua, ¿no? Con los costos que eso va a implicar. Entonces, bueno, un tiempo para estar muy despabilados, dudando, pero con otros, y creo que nadie tiene la posta, ¿no? En esto, y es seguir buscando, como decía Llorio, esos pactos de amor eterno que nosotros, yo creo que es con nuestra naturaleza, y que Dios y el Espíritu siempre soplan para el lado de la vida. Tenemos mil situaciones, ¿no? que podríamos contar en ese sentido, que con nuestra fuerza solamente incapaces de todo, pero con la esperanza puesta en nuestro maestro, y junto a otros hermanos y hermanas comprometidos, sabiendo de las consecuencias también, ¿no? Porque no es casual que en América Latina la mayor frecuencia de asesinatos es a compañeros cristianos activistas por la defensa del ambiente, ¿no?
Así que, bueno, también que ellos, pedirle fuerzas a ellos que ya han entregado su vida, ¿no? Así que, como decía Claudio, tenemos un legado enorme para seguir dando pasitos y para seguir compartiendo. Así que yo celebro este encuentro y contarles que este año en Las Coloradas celebramos los 10 años de resistencia a la mega minería, que para nosotros es un montón. Así que bueno, sigamos en ese camino, ¿no? Gracias. Gracias a vos, Gracias, Gracias, Sandra. Y gracias, bueno, gracias. te escuchamos, Rosita. Rosita. Rita, buenas noches. Trato de Buenas noches. gritar, ahí se me escucha porque no funciona bien mi micrófono, el micrófono de la compu, ¿no? ¿Ahí se escucha? Bien. Sí, Eh, un bajito, pero escucha. abrazo, un abrazo a la comunidad franciscana, hermoso tenerlas, hermoso esta iniciativa, nos moviliza, nos alegra el corazón. Muchas gracias. Compartiendo también y hilvanando con lo que ya vienen poniendo en común, decirles que, bueno, acá en Catamarca nosotros empezamos a cambiarnos, a movernos de nuestro ser católico, nosotros digo como familia, mi marido, yo y gente amiga, a partir de Medellín y Puebla. Y Medellín y Puebla, después de Vaticano II, han sido una interpelación muy fuerte a nuestra manera de vivir la fe, de misa dominical y todos los papeles en regla, a decir, bueno, pero ¿qué haces por los demás, por tu hermano que está pobre? Entonces, desde esa interpelación en los años 80, en el 84 precisamente, el 6 de enero de 1984, dimos inicio a una ONG, una organización civil acá en Catamarca, Bienaventurados los Pobres, para no hacerlo tan largo el nombre, le decimos BP. Y ahí empezamos a trabajar la opción preferencial por los pobres que tanto nos movilizó. Pero en los años 90, 97 empieza la mega minería en Catamarca y al cielo abierto. 10.000 puestos de trabajo ofrecían para una provincia que estaba en situación de extrema pobreza, ahí peleando con Santiago del Estero y Formosa y Chaco, el ranking de los mayores índices de pobreza, de desocupación y demás, desempleo y todo eso. Entonces llega la mega minería y al poco tiempo nomás nos damos cuenta que mentira, como ya dijo Dani, no voy a ahondar en eso, no, mienten. No solamente mienten las empresas, se ponen de acuerdo con los gobiernos, se ponen de acuerdo con ciertos lugares, con ciertas personas de la academia, se ponen de acuerdo con los medios de información o desinformación masiva, medios hegemónicos que le hacen la propaganda, y se ponen de acuerdo también más vale, con los gobiernos del primer mundo, ¿no es cierto? Entonces es una alianza entre poderosos, entre gente del poder. ¿Qué le podríamos resumir como el poder corporativo, extractivista? ¿Qué pasa? Al poco tiempo de empezar la minera, empezamos a notar las consecuencias y empezamos desde BP a ayudar o acompañar a comunidades afectadas por la minería en Belén, en Andalgalá, al oeste de Catamarca. En eso también nos enteramos, y a recabar información de otros lados, nos enteramos que en Brasil, Minas Gerais, estaban también muy afectados por la minería y que se celebraba un acontecimiento al que fue invitado un hijo mío, que también es parte de BP, al Carajás en Brasil. Por este tema de la minería. Era el año 2013, ¿se acuerdan que Claudia dijo 2013? Las organizaciones empezaban a reunir y a saber qué pasaba con la minería. Bueno, ahí estaba Dario Boggio,
Bocio, el cura de la red, que lo invita a mi hermano, a mi hijo, digo, a la asamblea del 2014, en Brasilia, donde se formaliza la constitución de la red Iglesias y Minería. Mi hijo dice, no, yo de iglesia sé muy poco, mejor que vaya la mami, porque ella es de las comunidades eclesiales de base, ella sigue trabajando ahí de la iglesia y todo eso, bueno, que vaya ella. BP colabora para poder ir y ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos con la red de iglesias y minería? Un montón de cosas, y para no abrumar, a mí me encantaría que pudiéramos tener unas preguntas previas de ustedes. Capaz que para la próxima podríamos decir, a ver, decantando toda esta información primera, decantando que una serie de preguntas por ahí sería más fácil, ¿no? Porque Claro, sí. de pronto la realidad nos ha marcado de tal manera que empezar a sentir que el cerro triturado, que el río muerto, por la minera en Catamarca, contamina a todo. Empezar a saber que el extractivismo es lo mismo, el arma, el brazo ejecutor del capitalismo colonial y patriarcal. Empezar a saber, como decía Gustavo hace rato, que la interferencia de los gobiernos poderosos, él nombraba a Kissinger y de ahí sale el consenso de Washington y tantos otros, hacen posible este extractivismo. Fíjense que las empresas te dicen o publican que producen oro, que producen cobre, que producen litio, y no es verdad, porque el litio, el oro, el cobre está hecho por la madre tierra, está hecho en el cosmos con las manos amorosas del Dios creador, y esto lo que hacen es sacarlo, extraerlo. No solo lo extraen, sino, como ya han dicho muchas, lo llevan, no dejan nada. Sí dejan todo contaminado, dejan los ríos muertos, dejan los pasivos ambientales, le llaman, no, son activos envenenantes, son activos mortales. Hoy, acá en Catamarca, en la zona de Belén, en la zona de Andalgalá, la cantidad de niños, niñas y personas mayores con cáncer es impresionante. Y todo se lo debemos al extractivismo de oro, al extractivismo minero. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo, Baldi, Sí. Baldi levanta la mano, entonces levantó la mano Baldi? Que hable Baldi. Oh, hola, buenas noches. Pedir disculpas porque no encuentro dónde está la manito para levantar, así que por eso estaba con la mano así. Bien, primero agradecer profundamente este momento y segundo celebrar. Quiero celebrar a la iglesia que estamos viviendo con ustedes, porque eh, lamentablemente antes tenía una pregunta que la dejo, ¿cómo hacer pastoral a veces con nuestros hermanos, tantos de nuestra iglesia, que no sienten igual? Y que separamos tanto la vida de la fe, ¿no? Lo que nos pasa, como si la fe pasara por otro lado, ¿no? Como si la fe pasara por... Quiero celebrar el compromiso de ustedes. Realmente yo doy gracias a Dios por eso y los aplaudo con el corazón. Y también quería dejar una sola pregunta en este momento para darle lugar a otros. Eh, si uno quiere sumarse a este nodo, a este grupo, ¿no? De ustedes, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué podemos hacer?
porque también entre nosotros hay distintas formas de pensar y lamentablemente no todos por ahí sienten o sentimos de la misma manera. Bueno, yo agradezco y me sumo. ¿Cómo podemos hacer? Esa sería la pregunta, si es que no nos dicen después al final. Y agradezco también a Laura que ha generado este espacio después de mucho trabajo también de concientización en la región. Muchas gracias, Laurita. Bueno, le respondo brevemente a Baldi la pregunta. Todo este trabajo que venimos haciendo de interlocución con Laura a partir de su participación en la presentación de las orientaciones pastorales, y bueno, el diálogo que en principio ya encaró con la red y que luego nos lo trasladó aquí al nodo, es para esto, es para que podamos sumarlos, para que puedan integrarse al nodo Argentina y que desde ahí también puedan empezar a experimentar todas las acciones que se llevan adelante desde la red. Así que quienes deseen sumarse están bienvenidos, claramente. Y bueno, creo que nos quedan poquitos minutos. Yo creo que Laura quería hablar, vos querías decir algo, ¿no? Era, bueno, una de las preguntas de las hizo Baldi, que era cómo podemos unirnos, cómo podemos contactarnos con los que están en las distintas provincias, tal vez. Aquí, no sé si todavía está Betty, creo que ya no Sí. está, Sí. no la veo, o está, bueno, que está, ay sí, Betty y Carolina, bueno, yo soy de San No, Juan, ellas son de San Juan, están en Hatchard. Y sí. bueno, y pensaba también como aporte, qué nos pasa, ¿no? Acá en San Juan. Eh, yo vivo en la capital de San Juan y en la capital de San Juan, el que vengan las minerías, las mineras, se ve como justamente lo que han dicho, progreso, progreso. A ver, los geólogos, los ingenieros en minas, o personas en general, que lo ven como una fuente de trabajo. Entonces, la verdad que es difícil eso también, porque esa es otra realidad que tenemos, pero a la vez y también biólogos, ¿no? Biólogos lo ven como fuentes de trabajo entre los profesionales. Bueno, es toda una gama amplia. Pero a la vez comparto todo lo que han estado, por ejemplo, Rosita comentando. eh, Cuando se tiene que decidir la instalación de una mina, siempre va a haber una parte de esa creación que va a ser explotada y que va a morir. Se elige dónde donde eso ya no va a estar, no va a seguir, no va a continuar. Y es cierto que desde una capital, desde la ciudad, no logramos ver el impacto que tiene en las comunidades más cercanas a la mina. No logramos ver, no se visualiza eso, porque, insisto, se ve como progreso, porque a ver, la mentalidad hegemónica, la cultura hegemónica y de alguna forma se visibiliza, no se visibiliza, al revés, se Sí, nubla las oculta. culturas, se ocultan las culturas que están las culturas locales, ¿no? Tan ricas y que están en contacto con la naturaleza. Y se va perdiendo eso, se va perdiendo. Y eso la verdad que es muy tremendo y me parece que falta mucho conocimiento, mucho de compartir, de conocer, de saber también cuál es la forma de extracción y el impacto que tiene, eh, mucho de conversión, mucho de pasos de conversión en lo personal y también en lo comunitario. Pero comparto con Baldi en lo que dijo recién y me uno a celebrar este espacio y sobre todo que y lo han dicho ustedes también, lo que han sentido de encontrarse. Me parece que eso es lo importante, ¿no? El encontrarnos por ahí el Señor, el Espíritu Santo que va soplando y que nos dice, bueno, a ver, acá estamos, nos podemos unir. Así es que bueno, una alegría y realmente agradecerles enormemente la disponibilidad, todos los que han participado acá, que están, la verdad que es una alegría conocerlos y bueno, y ver cómo seguimos caminando en esto, ¿no? Ahí están, bueno, hay muchas manos levantadas, Daniel, Carolina Sí. Betty.
Suyay Suyay. también. Pedro, Digo algo Pedro. con respecto, me nombraste primero, por eso largo, ¿no? Mm. dale. Lo primero es en esto del magisterio de la iglesia, no dejen de leer Dilexis T con mentalidad de que los pobres, los marginales, digo, los pueblos que están atravesados por minería son pueblos, son de los que están en la periferia y no hay discusión, viste que a veces hablan de periferia económica, periferias existenciales, periferias por la salud. Bueno, normalmente los pueblos que están afectados por minería no hay discusión, son todas las periferias que ustedes conocen. O sea, si hay que Exacto. ir a las periferias y ponerse de acuerdo, los pueblos afectados por minería son periferias. Eso por un lado. Por otro es, alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos en San Juan donde ya está la minería instalada? ¿O cómo hacemos para participar? Yo los invito a que lean el documento, digo, no va a haber tiempo hoy para hablar, ¿no? Esto de las orientaciones pastorales. Es un documento muy bueno y que tiene que ver con una síntesis que, digo, para los que estamos peleando con la minería nos pareció poco el documento, porque queríamos algo mucho más contundente, porque también tiene un poco de la visión de los que están mirando del otro lado. Y el documento es muy bueno porque habla, da material, da insumos para estas discusiones, digo. Aprovechémoslo, digo, es un documento de comunidades que están afectadas por minería o que están en lucha por minería, de obispos que han estado compartiendo la lucha, y un documento bien pensado. Creo que el Espíritu Santo está también presente ahí porque uno ve como que hay un camino, esto que decía Claudio, que decía Rosita, hay un camino que se ha ido armando. Entonces, no dejen de ver el documento Orientaciones Pastorales. El documento tiene varios puntos, digo, rápidamente uno dice, describe la situación de América. Después define cuál es la minería que hay en América y habla de esta minería depredadora, de la minería necesaria, de la minería esencial. Y después habla del rol de la iglesia y habla de la educación, esto que decían recién. Habla de que no puede ser que los seminaristas, muy concretamente hasta de los seminarios, no puede ser que los seminaristas salgan sin saber nada de los temas sociales, no solo de minería. Habla del peligro de que la iglesia sea cooptada por las empresas. Digo, ahí tiene como una división muy buena. Y en esto de, bueno, San Juan ya es un pueblo minero, ya cuesta más en el documento. Y otra cosa que les aconsejo ver es el video de la presentación que se hace del documento. Después podemos compartirlo si quieren. Digo, es una conferencia de prensa donde hablan los obispos, donde exponen las razones, donde habla la gente del Vaticano, que es del Dicasterio para el Desarrollo Humano. Digo, es muy fuerte, habla de las posibilidades y habla de que inclusive las comunidades donde ya está instalada la minería y donde ya no se puede sacar, que al menos tengan una retribución justa por el sacrificio que ya están haciendo o que han hecho, que es otra cosa de que no existe. Entonces, cuando en el encuentro de Pastoral Social Nacional en Mar del Plata, también me encontré con algunos sanjuaninos y algunos riojanos que ya estaban ahí, bueno, debajo del veladero, debajo de alguna de las minas, y nosotros ya la tenemos instalada, que no podemos pelear para que no entren. Bueno, el documento también habla de donde están estas situaciones, tiene que haber una retribución justa. Y no dejemos de leer Dilexis T, porque tiene que ver con digo, este amor a los pobres, tiene que ver con la obligación de la iglesia de ponerse no del lado de los que tienen, sino del lado de los que sufren, de los que están sufriendo. San Juan, si ya tiene, digo, por lo menos hay que pelear para que Hachal tenga una retribución justa por el daño que ya se les ha causado y que no se les siga causando el daño. Pero digo, son algunas respuestas. No dejen de leer el documento y no dejen de ver la presentación que se hizo de este documento, que es una conferencia de prensa donde hablan varios. No, no una conferencia, se hizo vía online. Corto porque si no me como todo. Bien, Gracias, bueno, Dani. nos Gracias. van quedando ahí poquitos minutos. Carolina y Betty estaban también levantando la palabra, la mano, pidiendo Y la palabra. Suyay. Y Suyay luego. Sí, recuperando un poco, buenas noches hermanos, antes que nada. Recuperando un poco la Entonces, palabra y lo que planteaba Laura, qué pasaba en nuestro San Juan. Y lamentablemente, comparto con muchos de ustedes, la minería llega, imponiéndose en pueblos empobrecidos que como única alternativa de salida económica, social.
Nosotros hace 15 años que tenemos megaminería en las nacientes de nuestros ríos. Y les puedo decir que con un río contaminado, con mercurio, aluminio, manganeso, cromo, pero también con una población contaminada, con un San Juan contaminado, sacerdotes, obispos, hermanos contaminados, porque la minería contamina los valores. Yo puedo decir un antes y un después del obispo. Hoy el obispo actual, Monseñor Lozano, prohíbe que las capillas, parroquias pidan dinero a las empresas mineras. El anterior sí lo permitía. Es más, ocultaba, callaba y cada vez que nosotros, ellos son nuestros pastores y a mí me encantaría que hoy estén presentes también en esta reunión y que se vayan sumando sacerdotes, pastores, que los invitemos, porque ellos tienen que saber que a veces dirigen a su rebaño instalando a la megaminería, porque se ven beneficiados con la megaminería. No quiero hablar de las personas que están ausentes, pero necesitaba hacer esta aclaración. Y por otro lado, nosotros somos un pueblo contaminado con un acuífero que lamentablemente ya no hay vuelta atrás. A mí no me sirve que me den dinero porque está afectando mi dignidad como persona. Yo lo que necesito es que se vayan. Nosotros, eh, a ver, no ganamos nada con dinero. Si lo que nosotros necesitamos es el agua para vivir. Entonces, hoy nosotros estamos porque lamentablemente le asignan a los pueblos como pueblos sacrificables. El gobierno actual, el gobierno anterior, cede territorios para la mega minería. Hoy nosotros seguimos teniendo megaproyectos con dique de colas en la cordillera. Es decir, que vamos a tener muchos más problemas y tal vez nosotros seamos una Minas Gerais también con un dique de colas que nos arrase. Y a su vez, el único acuífero que nosotros tenemos en este momento, que es el acuífero de Huachi, también intentan instalarse. Es decir, que no les basta contaminar, que nos hayan contaminado un río. Siguen queriendo desaparecernos. Estamos con un proyecto desde la Pastoral Laudato Si por protección del acuífero, el único que nos queda de agua dulce, porque si no desaparecemos como departamento. Y se vienen también por el río San Juan con el proyecto Azules, que es un megaproyecto. Pero de estos temas, lamentablemente, no se hablan en San Juan. Son mala palabra hablar del agua. En los ámbitos religiosos. Y por otra parte, los gobiernos a nosotros nunca nos permitieron decidir qué queremos para nuestro Hachal. Nunca aceptaron la consulta popular como lo hicieron en Loncopué y el pueblo decidió que no quería la megaminería. Pues a nosotros todos los gobiernos, sucesivos gobiernos, nos bajaron las consultas populares para no que nosotros no habláramos. Entonces, la connivencia es de el gobierno, los gobiernos de turno, de la justicia, sin duda las empresas mineras, pero también de una iglesia que a veces calla y silencia. Eso quería decirles. Muchas Gracias, gracias, Carolina. Carolina, sí. Gracias, Carolina. Sin palabras, ¿no? Uno se queda como sin palabras frente a lo evidente, ¿no? Tenemos dos pedidos de palabra y ya estamos pasados de tiempo. Está Pedro Gerardi también pidiendo la palabra.
y Suyay Quilapan. Pedro, sí, te escuchamos. Lo mío es muy cortito, gracias por el tiempito que me dan, simplemente para agradecerles que nos hayan permitido escuchar todo esto y participar. Yo soy San Rafael, de la diócesis de San Rafael, de la OFS que está en el sur de la provincia, y hemos escuchado atentamente, yo he escuchado atentamente todo esto y lo voy a transmitir a mi comunidad. Estaba recién a mi lado mi señora, que es la ministra de la OFS, así que entre los dos lo vamos a dar. Queremos agradecerle simplemente, y sobre todo a la gente de San Juan que habló, porque acá, en el sur de Mendoza, las autoridades provinciales, cuando vienen acá, que últimamente lo están haciendo con mucha frecuencia, ponen de ejemplo a San Juan. Hay que darle manija y fomentar la minería porque miren San Juan, las divisas que tiene, esto. Perfecto. Con todo el cariño que tenemos hacia la provincia vecina, que hasta la música similar tenemos, si no nos dan ese ejemplo de San Juan, nos ponen el ejemplo de Chile, que Chile es un país que ha progresado tremendamente por la explotación de su cobre. Lamentablemente acá, no sé si lamentablemente, particularmente acá en la provincia de Mendoza tenemos una importante incidencia de lo que pasa en Chile. Será por la cercanía. Para mí excesiva, pero esto es subjetivo. Lo que digo, nos muestran dos ejemplos que lo muestran como exitosos en todos los sentidos, y yo les agradezco esta realidad que nos ha dado a conocer nuestras hermanas de San Juan, y también la inquietud y la invitación del hermano Daniel Funes, de mi comprovinciano, que nos invita a leer varios documentos de la Iglesia, porque somos muy propensos a veces a hablar de las cosas de la Iglesia sin haber leído algunos ítems que son importantes. Muchas gracias a todos, muy amables. Perdón por inmiscuirme en esto. Muy amable. Muchas gracias, Pedro. Gracias, muchas gracias. Bueno, Suyay había levantado la palabra. Y está, solo quería mencionar, porque se sumó luego, está Jorge Weyen, que es de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que también integra el nodo Argentina de la Red de Iglesias y Minería. Hoy en el comienzo, cuando les contaba que hay, bueno, otras iglesias, por eso es iglesias, porque hay otros hermanos cristianos que se han ido sumando también. Ahí está saludando Jorge. Genial, genial, Gracias por estar. genial, Jorge. Bueno, le damos la palabra a Suyay. Qué alegría. Bueno, creo que soy de las últimas que me fui incorporando a Iglesias y Minería, pero bueno, en mi diócesis venimos trabajando fuertemente en la defensa de la casa común, con proyectos que tienen que ver con hidrocarburos, transportes, contaminación de mar, contaminación de costas. Y pensaba, siempre me queda resonando, ¿no? Cuando hablamos de progreso y desarrollo, que realmente nos pongamos a desarmar esos conceptos y a pensarlos con una mirada evangélica. ¿Qué realmente consideramos que es desarrollo y progreso para nuestras comunidades? ¿No? Y ese mapeo, ese discernimiento tiene que salir del corazón de las comunidades. No podemos intelectualizar conceptos o tomarlos como acabados cuando permanentemente sabemos que no es el proyecto del Tata Dios. Entonces me parece que es re importante que podamos desmenuzarlos nuevamente y volverlo a trabajar con las comunidades. Otro tema que me parece que es sumamente importante por lo que se nos viene, tiene que ver con lo que contaba Sandrita Ferrero, que tiene que ver con Mecorot, ¿no? La cuestión del agua es un problema que se nos viene a todas las provincias del país, y en el Encuentro Nacional de Pastoral Social hicimos un relevamiento, las diócesis no conocían los acuerdos con Mecorot, importante buscar la información en cada provincia, fijarnos de qué manera podemos meternos a trabajar esos temas, porque son temas candentes y que van a condicionar la vida de los hermanos en todo el territorio nacional. Y lo otro era que esto que nosotros hacemos desde nuestra fe, a veces uno se queda buscando entender situaciones que son muy complejas y no podemos solos. Como iglesia no tenemos equipos
que realmente estén formados y nos puedan ayudar a entender las distintas problemáticas que se vienen con estos modelos extractivistas en nuestros territorios, porque son todos distintos. Si bien tienen cuestiones nodales que son comunes, pero hay especificidades que tienen que ver con la producción territorial y ahí los equipos técnicos son necesarios. Como no contamos dentro de la iglesia, cuento la experiencia que llevamos adelante y por ahí Claudia, las chicas de Huawei Liceu también la llevan adelante de esa manera. Trabajamos como asambleas socioambientales. Entonces, vamos con nuestra mirada de fe, llevamos nuestra impronta de fe a esos espacios, pero realmente nos nutrimos de cuestiones que no podríamos tener claridad ni siquiera para activar acciones judiciales, por ejemplo, que también llevamos adelante y que también las firmamos como iglesia, ¿sí? Nosotros en la diócesis de Viedma, bueno, tenemos un pedido de inconstitucionalidad de una modificación de una ley, que ahora estamos intentando que la Corte Suprema se expida. Vamos a hacer una presentación, un pedido de informe con respecto a lo de Mecorot, porque la provincia firmó un acuerdo secreto, en formato secreto. Entonces, bueno, ¿cómo vamos entrando también como iglesia a cuestionar desde los distintos ámbitos, sabiendo que está muy oscuro todo lo que tiene que ver con la justicia, pero es un mecanismo democrático? Y también pensar en esta democracia que tenemos, cómo la vamos mejorando, cómo hacemos ejercicio de ciudadanía. Y eso a las comunidades, muchas comunidades no lo tienen en ejercicio real. Entonces, por ahí somos los distintos actores, principalmente los laicos, porque, bueno, muchas veces nuestros sacerdotes no tienen esta mirada, algunos obispos sí, por suerte, nos acompañan, algunos sacerdotes también acompañan y fortalecen el laburo de las comunidades, pero bueno, los laicos estamos llamados a ser corresponsables en toda esta construcción del cuidado de la casa común, y lo doctrinal, todo lo que tiene que ver con documentos de iglesia son nuestro amparo, son la claridad que nos da el caminar como iglesia. Entonces, también es cierto que desde la iglesia no tenemos espacios de formación, no es como antes, yo trabajo desde los 14 años en la iglesia, digamos que la formación se ha ido perdiendo como una fortaleza de nuestra propia iglesia, y tal vez somos nosotros los que tenemos que generar espacios de formación para otros hermanos, para que encuentren estas luces de esperanza, que si bien es cierto que los territorios están contaminados, que nos están reventando la madre tierra, pero también es cierto que la esperanza no la vamos a perder y la resistencia tampoco se va a bajar. Entonces, todos desde nuestro lugar, y esto indudablemente con la fortaleza del Espíritu Santo, llevamos adelante nuestras tareas pastorales, teniendo claridad que muchas veces es un caminar muy solitario y a veces hasta triste, ¿no? Cuando vemos que somos pocos, pero en estos espacios nos encontramos y sabemos que somos muchos más. Entonces, bueno, para mí hay cosas que desde la iglesia tenemos que seguir tratando de trabajarlas internamente, a lo mejor desde lo muy chiquitito. Por ejemplo, ahora Cáritas está armando un mapeo, un relevamiento de territorios en términos de problemáticas que pueden derivar en problemáticas ambientales o problemáticas que tienen que ver con las emergencias, por ejemplo, grandes nevadas, inundaciones, y ahí podemos empezar a discernir qué pasa con nuestros territorios. Entonces, tal vez es eso, irnos metiendo por lo que viene pasando dentro de nuestra propia iglesia, en las otras áreas pastorales, para hacer trabajo en conjunto. Así que bueno, nada, seguir pensando que en este jubileo de la esperanza seguimos con mucha esperanza, seguimos pensando que podemos hacerle frente a todo el extractivismo que se nos viene y que somos muchos más de los que parecemos que somos. Gracias. Gracias, Suyay. Bueno, estamos súper pasados de tiempo, ya Sí. deberíamos liberar a quienes tienen que continuar con una reunión. Yo lo que les propongo es, decíamos, nos quedan un montón de temas por abordar. Nosotros en unos días más tenemos nuestra reunión de Nodo Argentina. Entonces, bueno, ahí, bueno, poner en común un poco todos quienes participamos de este espacio, ver por dónde encaramos un próximo encuentro, si les parece, y ustedes también como Orden Franciscana, ver también de qué manera, bueno, ir haciendo así como una contrapropuesta de qué manera encaramos un próximo encuentro para seguir charlando, profundizando un poco más, pero bueno. Sepan que las puertas del Nodo Argentina están abiertas para la participación de quienes quieran sumarse, bueno, entrar en contacto a través de Laura, que tiene nuestro contacto, y bueno, seguimos andando, si les parece. Si hay alguna compañera, algún compañero que quiera hacer un cierrecito.
Yo quisiera también recordar que, va a comentar que una de las realidades con las que nos hemos dado cuenta en estos años es que las comunidades en resistencia, digamos, resisten desde su profunda espiritualidad, ¿no? Y eso nos ha tocado muy fuerte el corazón y nos hemos dado cuenta que si queremos resistir es desde ahí, respetando y compartiendo desde las espiritualidades que nos habitan, ¿no? Algunos la espiritualidad cristiana, otros una espiritualidad en diálogo con espiritualidades originarias, la espiritualidad afroamericana. Entonces creo que es muy importante como personas de fe que no dejemos, no obviemos esto que lo que parece imposible para ojos humanos. em, la fuerza de la resistencia abrazada con las espiritualidades también nos sostienen y nos fortalecen. Así que bueno, también invitarlos a espacios que tenemos de la red abierta, digamos, no solo del Nuevo Argentina, sino la red continental, espacios que tenemos que les podemos hacer llegar los links. Ahora en unos días más va a haber un encuentro virtual, una reunión virtual para compartir los compañeros y compañeras y los grupos de hermanos y comunidades que van a participar en la COP30 ahora en Brasil. Bueno, son instancias virtuales que también les van a permitir a ustedes quizás empezar a conocer un poco más la red, ¿no? El tejido de la red y bueno, ir sumándose a diferentes espacios que tenemos que bueno, nos ayudan a seguir tejiendo hilos de fraternidad, ¿no? Como era este diálogo fraterno que tuvimos desde las 8 de la tarde. Mm. Así que muchísimas gracias y bueno. Bien, solo Muchísimas mencionar gracias. que también pasado mañana está el diálogo con los campesinos de Jericó, organizado por el Nodo Colombia, que es una experiencia, digamos, vital de resistencia también, campesinos de Colombia. Así que, bueno, les podemos hacer llegar el enlace a través de Laura para quienes quieran sumarse a ese espacio. No sé, Laura, si vos querés cerrar. Eh, bueno, nuevamente agradecerles, realmente muy enriquecedor escucharlos. Me parece que nos falta tiempo, obviamente nos ha faltado tiempo para poder conversar más, dialogar más. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que me daba a mí mucha alegría conocerte de la Fundación Protestante. Yo pensaba en eso acá en San Juan, me imaginaba, a ver, acá en San Juan cómo unir fuerzas, ¿no? Con otras iglesias, unirnos, ¿no? Las distintas iglesias. Así es que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y les propongo una oración. Nosotros, los franciscanos, hacemos una oración. Podemos cerrar con esta, que es de San Francisco. Bueno, comienzo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Cuánto tinieblas glorioso de Dios, nuestros ilumina las corazones y tinieblas de danos nuestro fe corazón, recta, en esperanza cierta esperanza y cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y conocimiento, perfecta, Señor, para que sentido, cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. y veraz En el nombre del mandamiento. Padre, del Hijo, del Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y estamos en contacto. En contacto y, Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Muy noches. y enriquecedor. a la escucha del Paz y Espíritu bien, Santo. muchas hermanos. Gracias, paz y bien. Paz y bien. Abrazo grande. Paz y bien para todos. A todos.